Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y como cada miércoles le damos la bienvenida a nuestro colaborador Samuel Armando Cruz Trujillo. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Cecilia. Siempre es un placer estar con ustedes. Al contrario, muchísimas gracias, Samuel. Como siempre, es un placer recibirte en este espacio. Pues bueno, hoy vienes, como siempre, con un tema muy interesante, abordar el tema de Hillary Clinton quiere a Rusia fuera del nuevo orden mundial. Hay unas declaraciones recientes de Hillary Clinton y me gustaría ligarlo a lo que abordabas la semana pasada con mi compañera Celia Niño en cuanto, esta posible adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN. Pareciera que Occidente está haciendo todo lo posible por poner en el tablero y está moviendo sus piezas, sus fichas para entrar realmente en una guerra contra Rusia. Hay una guerra en Ucrania que obviamente es apoyada por Occidente, pero pareciera que todo se están quitando la máscara en este aspecto. Así es, Cecilia, están moviendo las fichas peligrosamente en el tablero mundial y no podemos sacar del tema el hundimiento del buque insignia Moskva en el Mar Negro, que por cierto era un buque muy viejo, ¿eh? No estoy minimizando, pero pues si ese es el buque insignia, imagínate. Porque haya sido la versión rusa o la ucraniana, la real, acá lo importante es la reacción que esto provocaría y ya la estamos viendo porque recientemente Rusia ha puesto sobre la mesa que posiblemente va a emplear bombas nucleares tácticas en esta guerra, ¿no? Esta declaración amenazadora de Rusia se suma a las irresponsabilidades que está cometiendo Occidente, que denotan una declaratoria de intenciones de convertir este conflicto, como ya lo decías, en un conflicto pues cercano a la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y aquí hay que decir que todas las partes, tanto Rusia como Occidente, están provocando esto. Para empezar, Hillary Clinton, como decías, apareció en una entrevista en el programa Meet the Press de la NBC News y el conductor Chuck Todd le preguntó si estaba preocupada de que Estados Unidos quizás estuviera siendo muy o reteniendo mucho su accionar contra Rusia y ella respondió, y cito, creo que realmente estamos mirando esto con los ojos bien abiertos y viendo muy claro la amenaza que representa Rusia no solo para Ucrania, como podemos ver todas las noches en nuestras noticias, sino realmente para Europa, para la democracia y la estabilidad del mundo que creíamos que estábamos construyendo los últimos 20 años. Y si me permites parafrasear un poco lo que dijo, ella declaró que Estados Unidos debía seguir manteniendo la presión sobre Putin y las tropas rusas, o sea, aquí deja abierto que Estados Unidos está dentro de la guerra y que no podían pausar de ninguna manera los esfuerzos de Estados Unidos para apoyar a los ucranianos. De hecho, en sus palabras dejó claro que se está poniendo en acción el programa delineado por la RAND Corporation, que ya hemos tocado en otras ocasiones, referente al documento sobre extendiendo y desequilibrando a Rusia, y agregó ahí, hay mucho más que podemos hacer para aumentar la presión y el estrés sobre Rusia. Esto lo deja totalmente claro, ¿no? Que están llevando a cabo el programa de la RAND. Y agregó como sanciones adicionales, más ayuda letal a Ucrania y ahora que hubo un retroceso de Rusia gracias a la valiente acción ofensiva de los militares ucranianos, hay tiempo para reabastecer a los ucranianos para que puedan seguir defendiendo a su país. Obviamente, Cecilia, este reabastecimiento significa millones de dólares en armas. Y esto lo deja más claro todavía la noticia que dio Georges Malbrunot, este periodista francés, corresponsal senior del medio Le Figaro, que en el programa CNN News en Francia dijo, tuve la sorpresa y ellos también, los voluntarios a los que él iba acompañando, que habían luchado contra el ISIS, perdón, de descubrir que para poder ingresar al ejército ucraniano, bueno, dijo, son los Estados Unidos los que están a cargo. Ahora resulta, Cecilia, que para ser voluntario e ir a apoyar a Ucrania, pues tienes que pasar por una especie de selección de los Estados Unidos. Tú ya lo habías comentado en otras ocasiones, en colaboraciones, Samuel, que Ucrania está siendo utilizado como un estado colchón, como estas regiones, estos países que se utilizan en donde se lleva a cabo realmente la guerra, en donde se están enfrentando los soldados, pero detrás de todo esto se encuentran países como Estados Unidos y aquí lo estamos viendo de una manera muy clara referente a estas declaraciones por parte de Hillary Clinton. En efecto, Cecilia, aquí vale la pena recordar el concepto de proxy war,
o guerra subsidiaria, que es un tipo de guerra que se produce cuando dos potencias utilizan a terceros, a actores terceros para enfrentarse indirectamente. Entonces, por lo regular, estos estados emplean a grupos guerrilleros, mercenarios, terroristas, saboteadores, espías, que prestan sus servicios porque son empresas al final de cuentas, para golpear al oponente, ¿no? Y el objetivo es dañar, dislocar y debilitar a la otra potencia sin entrar en un choque directo. Entonces podemos decir claramente que Ucrania, a pesar, bueno, hay que decir aquí en detalle que a pesar de que se utilizan regularmente guerrillas, mercenarios, terroristas, etcétera, las potencias también emplean a terceros países enteros. En este caso, podemos ir a la guerra de Vietnam, a la guerra fría, mejor dicho, donde se emplearon territorios completos, ¿no? Países enteros para enfrentarse Rusia y Estados Unidos. Y hoy Ucrania pues está sirviendo como esto, pero tal vez lo más interesante que Chuck Todd le preguntó a Hillary Clinton fue cuando le dijo, ¿podemos realmente vivir en un mundo donde Putin vuelva a entrar en el nuevo orden mundial? Porque Putin es el Hitler de hoy, ¿no? Entonces lo interesante fue acá que Hillary Clinton le respondió que no se va a permitir, una vez que termine la guerra, que Rusia regrese a las organizaciones de las que ha sido parte, o por lo menos ella es lo que haría, ¿no? Y agregó, creo que hay un próximo G20 para dejar a Rusia fuera, para demostrar la acción estadounidense, y si insisten, así lo dijo, en presentarse literalmente, espero que haya un boicot significativo, si no total. Entonces al final hace ella entender que Rusia tal y como la conocemos, así como pasó con Alemania tras el final de la Primera Guerra Mundial, no puede ser parte del nuevo orden mundial que se está buscando crear. Y esto, si no confirma lo que hemos visto la semana pasada referente a la posible balcanización de Rusia, por lo menos nos da un indicio de que pudiera efectivamente suceder algo similar, ¿no? También hizo mención, obviamente, de que Europa debía seguir comprando el gas licuado de Estados Unidos, aunque cueste un 40% más que el gas ruso, pero pues obviamente esto le conviene a los Estados Unidos, ¿no? Claro, nuevamente, y pues bueno, valdría la pena que nos recordaras qué es este término del nuevo orden mundial y por qué Rusia representa un peligro para Occidente o para estos países que forman parte de pues, esta organización, este término que está utilizando Hillary Clinton. Bueno, la frase nuevo orden mundial está muy relacionada con los temas conspiranoicos, pero no tiene nada que ver con eso, ¿no? Siempre ha habido un orden mundial desde las épocas antiguas, ¿no? El orden mundial más recordado por Occidente, pues viene siendo el orden de Roma, ¿no? Cada país que conforma la batuta o que toma la batuta del mundo en aquella época conocido, ¿no? Hoy en la actualidad, pues el mundo, el globo terráqueo en su totalidad, pues es quien dicta las nuevas reglas y a eso se le llama nuevo orden mundial, ¿no? Por ejemplo, el nuevo orden mundial en el que estamos, o el orden mundial, mejor dicho, en el que estamos viviendo en la actualidad, pues es el que se dictó después de la Segunda Guerra Mundial con la derrota de Alemania, de las potencias del eje, en el cual pues salió ganador completamente Estados Unidos, ¿no? Entonces simplemente es eso, no tiene nada que ver con reptilianos ni extraterrestres como muchos irresponsables tratan de hacerlo pasar, ¿no? ¿Y por qué Rusia representa un peligro para este nuevo orden mundial del que está hablando Hillary Clinton y en dónde entra China? Mira, yo lo veo de esta forma. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial quedaron solamente dos ideologías político-económicas en pie, el comunismo y el capitalismo. Al final de cuentas hemos hablado también al respecto del el proyecto político del gobierno mundial y dijimos que era más sencillo simplificar las mentes cuando solamente hay dos modelos económicos, el capitalismo y el comunismo, que cuando hay un montón de sistemas económicos, ¿no? Que fue lo que se eliminó tras la Segunda Guerra Mundial. Rusia servía como modelo para ese contrapeso o ese enemigo ficticio que se había creado el capitalismo. Pero vieron una oportunidad mucho mejor con China porque son 1.400 millones de esclavos comunistas sirviendo a un sistema supercapitalista, el cual llamo yo capitalismo comunista, pero el Fondo Monetario Internacional ya dio un término oficial que es el capitalismo inclusivo, ¿no? Entonces China entra en ese sentido. Rusia, al volver a su forma anterior, ¿no? A la
prácticamente zarista, porque Vladimir Putin ha sido el único líder ruso, Cecilia, que ha tomado el poder a la usanza de los zares. Entonces regresó totalmente a eso y es una amenaza, sino un contrapeso muy, muy incómodo para este proyecto del gobierno mundial. Y ya lo veníamos previendo, que después de la pandemia vendría una guerra y parece que se está preparando todo para llevarse adelante. Sí, el 2019, el 2020 nos sorprendió, pues bueno, este 2022 Samuel le ha dicho quítate que ahí te voy con todas estas sorpresas que nos han dado, que pues bueno, como tú comentabas, ya se veía venir. Hablando en cuanto a esta guerra, sabemos que el ejército ruso tiene mayor fuerza que el ucraniano. Sin embargo, con todo este apoyo por parte de Occidente, por parte de los Estados Unidos, de muchos países de la Unión Europea, Rusia se encuentra en desventaja. Estamos viendo que la guerra se está alargando. ¿Se prevía esto también, que se iba a alargar tanto tiempo? Yo creo que sí. De hecho, The Economist ha publicado recientemente que la OTAN le está proveyendo armas abiertamente a Ucrania, pero que no por eso está en guerra. Aquí hacen alusión a lo que decía también Rusia, ¿no?, cuando proveía a Vietnam del norte de armas, y que decía, nosotros no estamos en guerra con Estados Unidos, solamente estamos proveyendo armas, ¿no? Entonces, en la actualidad, y esto ya, como se nos acaba el tiempo, tal vez lo veamos en otra ocasión, el tablero se está moviendo para que la guerra dure años, Cecilia. Vamos a una tercera guerra mundial. Si no con ese nombre, tal vez están manejando un nombre diferente, la tercera guerra mundial, en otros términos, ¿no? Ya no en los términos de la primera y segunda guerra mundial, pero si gustas lo ampliamos la próxima semana. Que sí, Samuel, pues te agradecemos muchísimo la colaboración, como siempre, muy importante. Gracias por ampliarnos todos estos temas que pues están vigentes y los estamos viviendo en este año. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchísimas gracias a nuestro colaborador Samuel Armando Cruz Trujillo, y también agradecemos a usted por el favor de su atención. Soy Cecilia Saldaña, que pase excelente día, lo espero mañana con más información. Hasta la próxima.